¿Te sientes perdido en el complejo mundo de las leyes? ¿Los términos jurídicos te parecen un idioma aparte? Vivimos en una época donde la legislación cambia constantemente y entender nuestros derechos y deberes es más crucial que nunca. Pero la complejidad no tiene por qué ser una barrera. Te presentamos Podcasts Jurídicos, difusión de contenido legal para todos. El espacio donde la experticia se encuentra con un lenguaje claro y accesible para ti. A través de investigación profunda y entrevistas con especialistas, desglosaremos los temas que te importan, temas de actualidad. En esta ocasión nos encontramos con la maestra Magda Sayas. Ella nos va a presentar el tema de prisión preventiva oficiosa. Adelante, maestra. ¿Qué tal, Jackie? Bueno, pues me da gusto y celebro ese tipo de ejercicios que estás llevando a cabo que tienen que ver con la difusión del derecho, de la cultura jurídica, de lo que ocurre en el día a día, porque es importante que la sociedad civil en general se involucre en los temas de derecho y sobre todo los conozca. No necesitan ser abogados para conocer del tema. Y como bien tú lo dices, bueno, mi proyecto de investigación en el doctorado que cursamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, pues comentarte que mi tema es sobre prisión preventiva oficiosa. Y bueno, este tema me llama la atención porque de entrada ha sido un problema pues social en el que toda la sociedad civil ha tenido que ver, porque ha sido un tema que también se ha difundido de manera mediática sobre pues el abuso que se ha venido cometiendo en México con esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que ustedes la pueden encontrar en el artículo 19 constitucional. ¿En qué consiste? En México pues hay un catálogo de medidas cautelares. Quizás el más grave pues es el de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es una medida cautelar? Pues es una medida que establece la ley para que la autoridad pueda, por así decirlo y en palabras simples, pueda retener al presunto culpable o pueda mantenerlo bajo un proceso legal en tanto se demuestra si la persona a la que se le están imputando o señalando algunos delitos es culpable o no. Entonces, mientras se dicta la sentencia, la intención es que la persona que es señalada o las personas que son señaladas como presuntos responsables pues se puedan mantener bajo la jurisdicción de la justicia y se puedan mantener en este juicio y en estas audiencias que se celebran hasta que se dicta la sentencia y se determina si la persona que está señalada finalmente es responsable o no de ese delito que se le está acusando, se le está imputando. La medida más grave y la más polémica es la de prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque ello implica que mientras la persona está siendo investigada, pues tiene que ir a prisión. El tema de la prisión preventiva oficiosa es que mientras se le impute uno de los delitos en el que se encuentran en el catálogo del artículo 19 constitucional, que todos son delitos graves, es decir, si de repente detienen una persona y es acusada de un delito de homicidio, pues no cabe ahí ningún tipo de discusión o de mediación. Prácticamente la persona de manera automática, al imputársele un delito grave como el de homicidio o violación, tiene que ir a prisión bajo esta medida cautelar. Es decir, es privado de su libertad, pero no es culpable. Y aquí entra el debate de la presunción de inocencia, que es uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal, en por qué va a estar en la cárcel si se presume inocente. Es ahí la polémica. Hay dos tipos en México, dos tipos de prisión preventiva, una que es oficiosa, que es la que está en debate, y la justificada, que esa finalmente dicen México se puede quedar con la prisión preventiva justificada porque esta finalmente se tiene que justificar y hay un debate y el juez de control puede valorar si es pertinente o no, pero en el caso de la oficiosa es de facto, es en automático, es inmediata y ni siquiera el juez tiene la facultad de determinar si es viable o no la medida privativa de libertad. Por ello es que se ha determinado que la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar viola el principio de presunción de inocencia, pero además viola todos los derechos humanos de la persona que es privada de su libertad cuando se presume inocente. Y el debate no solo se ha quedado en México, es un debate internacional donde ha intervenido la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones más como la OEA, en fin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel sumamente importante porque
Tan solo en 2024 y 2023 sostuvo debates muy fuertes respecto a esta medida cautelar. Hay 2 sentencias ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han establecido que el Estado mexicano debe reformar la Constitución política en su artículo 19 y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. El Estado mexicano no lo ha hecho y bueno, pues a estas alturas, junio de 2025, ha permanecido esta medida cautelar y el gobierno de México ha establecido que las resoluciones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vulneran la soberanía del país y que no habrá marcha atrás en mantener la prisión preventiva oficiosa en México. Ahí el debate y un problema sin lugar a dudas que requiere de mucho análisis, de mucha investigación y que pues hay mucho por qué seguir hablando del tema y seguir investigando. Así es que este es mi tema y es un tema en el que se ha involucrado la sociedad civil en general porque desde el año pasado y a principios de este 2025 ha seguido generando debate. Pues hemos llegado al final de este podcast. Agradezco tu tiempo y tu presencia, maestra Magda, y esperamos que más personas se vayan uniendo a estos canales de difusión, contenido legal para todos. Hasta la próxima.